Estamos en la segunda dosis de Periodista Digital con una compañera, Paloma Cervilla, a la que leemos todos los días en The Objective. Hoy nos ha sorprendido con una publicación sobre las presiones de los varones del Partido Popular al señor Núñez Feijóo, al candidato y secretario general del Partido Popular, para acabar con estas tensiones internas que está generando la actitud de María Guardiola, ya lo saben ustedes, la candidata a presidir Extremadura por el Partido Popular. Paloma, muchísimas gracias lo primero por estar con nosotros. Cuéntanos qué son exactamente, de qué hablamos cuando decimos que ha habido presiones para el señor Núñez Feijóo. Bueno, primero de todo, gracias por contar conmigo y buenos días. Bueno, yo creo que la situación en Extremadura es una situación que se ha complicado, ¿no? En los últimos días, sobre todo quizás un poco porque María Guardiola puso el foco en sus pactos con Vox en lo que no lo tenía que haber hecho. Yo creo que el pacto con Vox, el foco tendría que haber estado en la proporción, en los parlamentarios que tiene el Partido Popular, que tiene 18, y en los 5 que tiene. ¿Qué pasa? Que María Guardiola pone el foco en la ideología, lo compara al Partido Popular y Vox. Esto genera una tensión interna porque, como todos sabemos, el Partido Popular en Valencia, en Murcia y Baleares está gestionando unos pactos que se basan en la proporcionalidad. Entonces, los varones temerosos de que ese enfrentamiento de María Guardiola con Vox le pueda afectar a sus pactos en estos territorios y, sobre todo, de cara a las elecciones generales, pues han pedido los territorios a Feijóo que intente reconducir un poco la situación en Extremadura. Claro, comentabas ese concepto que además en eso se basan siempre los pactos postelectorales, la proporcionalidad. Uno exige en función de los resultados obtenidos. Recordemos que en los comicios extremeños, el ganador ha sido el señor Fernández Vara del Partido Socialista, pero los números permitirían la formación de un gobierno en coalición entre el Partido Popular y Vox. Dicho todo esto, Paloma, es que está claro que evidentemente cada uno se preocupa de su taza de té, como dirían los británicos, los murcianos de Murcia, los aragoneses de Aragón, pero claro, uno se pregunta a través de esta presión, ¿dónde queda entonces la autonomía, nunca mejor dicho, de los líderes regionales, en este caso de la señora Guardiola? Bueno, yo creo que, vamos a ver, el Partido Popular estableció una estrategia inicial que consistía en que cada comunidad autónoma gestionaba sus pactos con quien considerara conveniente. Hasta ahora, los pactos gestionados en Valencia han resultado positivos, puesto que se ha llegado a un acuerdo. En Baleares parece ser que se va camino también de que se llegue a un consenso, pero en Extremadura pues se ha producido quizás unas declaraciones yo creo que mal enfocadas por parte de la señora Guardiola, en la que yo creo que ella misma ha reconocido el error, ¿no?, de forzar el discurso contra Vox, con lo cual ha hecho necesario, yo creo, que una intervención de la Dirección Nacional para reconducir la situación. Yo creo que ha sido una situación puntual y que yo creo que no afecta al conjunto de la negociación del Partido Popular con Vox en cada territorio. Es cierto y es evidente que ha habido un cambio, por lo menos en las actitudes de la señora Guardiola con respecto a pronunciarse sobre Vox. Eso es evidente. ¿Esto quiere decir que ya podemos descartar el escenario de unas nuevas elecciones en Extremadura? Porque las últimas declaraciones del señor Fernández Vara, lógicamente el ganador en números, eso es evidente, de las elecciones, y él ya ha dicho que no descarta presentarse, como es lógico, a una investidura que aparentemente tiene perdida, pero a partir de ese momento sí que empezaría a contar el tiempo de cara a una posible repetición de comicios. Bueno, yo creo que si tenemos en cuenta lo que la señora Guardiola dijo ayer, que ella quería sentarse cuanto antes con Vox para alcanzar un acuerdo lo más rápido posible, yo creo que de sus declaraciones se desprende que el escenario de la repetición electoral pues parece ser que ahora mismo no se contempla. Yo ahora mismo, si tuviera que hacer una apuesta, diría que no se va a celebrar una repetición electoral y, sobre todo, si ambas formaciones políticas aplican el sentido común
común es que hay unas elecciones generales el día 23 de julio que son importantísimas para el centro derecha español y que tanto el Partido Popular como Vox tienen que ser responsables en llegar a un acuerdo que ha sido el mandato de las urnas en Extremadura, siempre y cuando se mantenga la proporcionalidad. Yo creo que Vox tiene que tener en cuenta que ha tenido 5 diputados, que la señora Guardiola ha tenido 28 y lo importante es que ambos dos, con sentido común y con sentido de la proporcionalidad, se alcance un acuerdo. Como bien decías, Paloma, estamos en un marco muy concreto en las puertas de las elecciones generales del 23 de julio, con lo cual absolutamente todo se lee en clave nacional, que no sé si es lo correcto o no, pero lo hacemos así, lo leemos en esa clave. Es cierto que por un lado ha estado la actitud de la señora Guardiola, por otro lado, como la palabra que tanto está repitiendo, que me parece la más interesante de todo esto, la proporcionalidad, la actitud de Vox a la hora de exigir posiblemente más de lo que le corresponde en función del resultado obtenido. Claro, eso lo podemos trasladar al escenario del 24 de julio, del día después de las elecciones del 23. Bueno, yo creo que en política lo que hay que aplicar siempre es el sentido común. Y Vox y su presidente y sus dirigentes siempre han dicho que su objetivo es desalojar a la izquierda del poder, del Palacio de la Moncloa. Eso hay que hacerlo con sentido común que para mí es la proporcionalidad. Todo dependerá del resultado que saque el Partido Popular y Vox en los comicios del 23 de julio. Si el Partido Popular saca 160, 155, 165 escaños, Vox yo creo que estará obligado, bueno, por sentido común, a pactar con el Partido Popular, pero a lo mejor quizás no puede exigir entrar en el gobierno y en el Ejecutivo. Pero vamos a ver que eso será una cuestión que aborden el Partido Popular y Vox. Ellos tendrán que decidir qué es lo que quieren hacer y hasta dónde están dispuestos a llegar. Nos contabas en este reportaje de The Objective la actitud de los varones con respecto a lo que estaba pasando en Extremadura. ¿Qué actitud hay en ese poder territorial del Partido Popular con respecto al resultado del 23 de julio y a las decisiones que pueda tomar el señor Núñez Feijóo? ¿Está condicionado un poco a todo esto su liderazgo en el PP o de momento están un poco, como se suele decir en mi tierra, León, a ver cómo se pinan los bolos? Bueno, yo creo que igual que el presidente Feijóo ha dejado libertad a los territorios para que negocien sus pactos, ha dejado libertad a los territorios para que elaboren sus listas, él pidió también libertad para elaborar sus listas al Congreso. Él siempre dijo que las listas al Congreso era una competencia suya, por lo cual yo creo que el presidente Feijóo reclamará su independencia para gestionar con Vox la medida y el alcance del acuerdo de investidura, más que nada, ¿no? Que sería lo primero que hará. Y yo creo que insisto un poco, que será proporcional a los resultados. Yo creo que Vox tiene que tener en los pactos el resultado proporcional que marcan las encuestas. Por eso yo creo que en Extremadura, yo creo que Vox se ha pasado un poquito de frenada en el sentido que quizás, a lo mejor, yo no entro en las estrategias de cada partido, quizás podía haber aceptado ser presidente de la Asamblea, tener un senador autonómico y no propiciar que el señor Fernández Vara vaya a la investidura y que en esos 2 días, el 5 y 6 de julio, sea perjudicial para el conjunto de la derecha de Extremadura. Además, trasladando, es verdad que el Partido Popular, en ese sentido, igual que el Partido Socialista, los varones territoriales tienen muchísimo peso, cuanto más después del éxito del 28 de mayo, en el que las principales autonomías del país van a estar en manos de gobiernos del Partido Popular solo o en compañía de Vox. Sin embargo, en Vox, lo sabemos, sobre todo por críticas internas, y ha habido quejas internas, el control es casi piramidal, es desde el centro, desde Madrid hacia abajo. Claro, por eso se entiende que lo que ha pasado en Extremadura, en el caso de la señora Guardiola, habla de su capacidad de autonomía, mientras que en el caso de Vox no es descabellado que lo interpretemos como una especie de pinchar un poco al Partido Popular, porque sabemos que es un partido muy estratificado, el partido del señor Abascal. Bueno, yo creo que el ejemplo más ilustrativo y más gráfico de que los pactos de Vox lo gestiona Bambú, como dicen ellos con el nombre de la sede nacional, es que el señor Buxadé apareció el otro día en la constitución de la Asamblea. Yo creo que son modelos distintos y legítimos. Yo creo que
que cada partido establece cómo negocia un pacto. Vox, por supuesto, tiene todo el derecho y él establece sus estrategias de que la negociación se pilote desde Madrid, y la negociación del Partido Popular está claro que, salvo el caso concreto de Extremadura, en estos últimos días ha estado pilotada por María Guardiola. Son estrategias pues muy legítimas. También hay que tener en cuenta que Vox es un partido más nuevo y quizás sus estructuras territoriales no están tan consolidadas como las del Partido Popular, pero bueno, eso entra en el ámbito del funcionamiento interno de cada partido, que hay que respetar. Cada partido establece sus estrategias y la forma como negocia sus pactos. Pues seguiremos muy atentos a todo lo que pasa en Extremadura, desde luego, y que te voy a contar, Paloma, de aquí al 23 de julio y posterior lo que nos queda. A ver qué es lo que pasa. Totalmente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Paloma. Gracias a vosotros, un saludo.